Te prometo que después de escuchar esta historia, no vas a cerrar la puerta de tu casa de la misma manera. Te prometo que, aunque ya esté cerrada, vas a girar la cerradura una y otra vez, solo para asegurarte. Y también te prometo algo más. Esta noche, antes de dormir, vas a mirar por la ventana. Tal vez rápido, tal vez con discreción. No porque esperes ver algo, sino porque esta historia va a sembrar una duda incómoda. ¿Quién vive realmente cerca de mí? ¿De verdad conozco a las personas que me rodean? Porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia sobre monstruos imaginarios. Es una historia sobre alguien que parece normal, sobre casas normales, sobre rutinas normales y sobre cómo, a veces, el peligro no necesita romper nada para entrar. Solo necesita que nadie sospeche. Solo necesita el momento adecuado. Esta es la historia de Ted Bundy. Les doy la bienvenida a Miedo Dogs. Comencemos. Es de madrugada. Las calles están casi vacías, iluminadas apenas por farolas que parpadean con un zumbido constante, mientras las casas descansan, envueltas en un silencio profundo, de esos que solo existen cuando la mayoría del mundo duerme. En algún punto de la carretera, un hombre conduce sin un destino claro. No parece nervioso, no parece apurado. Sus manos descansan con firmeza sobre el volante, mientras su mente se mueve en otro ritmo, repasando ideas que no necesitan palabras. Piensa en control, piensa en poder, piensa en lo fácil que es pasar desapercibido cuando nadie está mirando con atención. Todavía no ha hecho nada esta noche, pero ya lo decidió. El nombre de este hombre es Ted Bundy, y su historia no comienza con un crimen, sino con una mentira. Nació en 1946 y creció creyendo algo que no era cierto, que su madre era su hermana y que quienes en realidad eran sus abuelos eran sus padres. Durante años, esa fue su realidad. Cuando finalmente descubrió la verdad, no hubo una confrontación dramática ni una escena memorable, solo un silencio incómodo que, según quienes lo conocieron, dejó una marca profunda. Desde entonces, Ted empezó a observar más de lo que hablaba. Aprendió a medir a las personas, a estudiar reacciones, a entender qué decir y cuándo decirlo. En la escuela no destacaba por violencia ni por problemas de conducta. Era muy inteligente, reservado, incluso amable. Nadie lo veía como una amenaza. Y ahí estaba la clave. Pero ¿quién era realmente Ted Bundy? Ted Bundy no encajaba con la imagen que la gente tenía de un asesino. Vestía bien, sabía expresarse, escuchaba con atención mirando a los ojos, asintiendo en el momento justo. Estudió psicología, participó en campañas políticas, se movía con naturalidad en entornos formales donde la confianza era una moneda común. Una exnovia declararía años después que Ted parecía alguien con un futuro brillante, alguien en quien se podía confiar sin pensarlo demasiado. Pero detrás de esa fachada había algo que no se veía. Ted tenía una necesidad constante de control, especialmente cuando se sentía rechazado o minimizado. No reaccionaba de inmediato, no explotaba, solo guardaba. Cada rechazo, cada humillación pequeña
Cada herida al ego quedaba archivada en silencio, acumulándose con el tiempo. Aquí tenemos unos datos íntimos y muy poco conocidos. Algo que pocos sabían era que Ted temía más al rechazo que al castigo. La idea de no ser suficiente, de ser uno más, lo atormentaba profundamente. Necesitaba sentirse distinto, especial, superior. Cuidaba su imagen con obsesión, no por vanidad, sino porque sabía que esa imagen era su herramienta principal. La usaba para generar confianza, para desarmar defensas. Una persona cercana dijo alguna vez que Ted parecía observarse a sí mismo, como si se evaluara constantemente, midiendo si estaba proyectando la imagen correcta. Cuando se le preguntó si alguna vez había amado de verdad, su respuesta fue fría y reveladora. Él dijo, no de la forma en que la mayoría entiende el amor. En 1975, Ted Bundy fue arrestado. Las pruebas eran contundentes, los testigos muy creíbles. Pero incluso encerrado, Ted no actuó como un hombre derrotado. Se mostró educado, colaborador, muy confiado. Decidió defenderse a sí mismo en el juicio, convencido de que podía manipular la situación. Y durante una audiencia en Colorado, ocurrió algo que nadie esperaba. Pidió permiso para ir al baño. Caminó por un pasillo, se acercó a una ventana y solo saltó. Escapó a plena luz del día. Fue recapturado días después, pero el daño ya estaba hecho. Ted había aprendido algo fundamental. El sistema podía fallar. Meses más tarde, escapó de nuevo, esta vez deslizándose por el techo de su celda mientras el país celebraba Año Nuevo. Se dejó bajar de peso, se dejó crecer la barba. No fue notorio para nadie. Ted Bundy, una vez más, libre. Esa noche, Ted Bundy dejó de huir y empezó a dirigirse hacia algo más. Hasta aquí, todo lo que has escuchado ocurrió antes de que la mayoría entendiera quién era Ted Bundy. Lo que viene ahora no es un impulso repentino. Tampoco es una locura momentánea. Es el resultado lógico de años de silencios, mentiras y oportunidades que nunca debieron existir. Florida era distinta. Era una ciudad universitaria llena de jóvenes, de risas nocturnas, de puertas que rara vez se cerraban con llave. La confianza era parte de la rutina. Ted llegó cansado, pero decidido. Según diría después, ya no había razón para fingir. Y entonces encontró el lugar perfecto. La casa de Ki Omega inspiraba tranquilidad. Era amplia, luminosa durante el día, diseñada para albergar vida y movimiento, no miedo. Esa noche, el aire aún conservaba restos de una fiesta reciente. Perfume dulce, alcohol seco, maquillaje. Zapatos desordenados junto a la puerta, dejados ahí con la prisa de quien solo quiere dormir. Vasos a medio terminar sobre las mesas. El hielo ya derretido. Servilletas arrugadas. Señales claras de una noche que había terminado hace apenas unas horas. Las habitaciones se alineaban a lo largo del pasillo, con las puertas cerradas y respiraciones profundas detrás de cada una. Jóvenes dormían sin saber que esa rutina estaba a punto de romperse para siempre, y la puerta principal no estaba cerrada con llave, no por descuido, por confianza. La noche del ataque fue algo perturbador, algo demoníaco. Eran aproximadamente las 2:45 de la madrugada, cuando Ted Bundy entró caminando, descalzo, en silencio. No habló, no advirtió.
Los informes policiales describieron una violencia extrema, fracturas severas, sangre en colchones, paredes y suelos. 2 jóvenes murieron esa noche. Otras sobrevivieron con heridas que las marcarían de por vida. Una de ellas diría más tarde que sintió como si alguien intentara borrarla del mundo. Ted salió de la casa sin mirar atrás y atacó nuevamente a pocas calles de distancia, como si la noche aún no hubiera sido suficiente. El descubrimiento fue aterrador. A las 7:30 de la mañana, un grito rompió el silencio. Sirenas, llantos, miradas perdidas. Un paramédico diría después que nunca había visto tanto daño en tan poco tiempo. La ciudad despertó en pánico. Los noticieros abrieron con música grave. Los periódicos hablaron de masacre. Padres retiraron a sus hijas de la universidad. Las clases se cancelaron. Hubo miedo colectivo. Y Ted Bundy observaba su propio impacto por televisión. La captura de Ted Bundy no trajo alivio inmediato. Para muchos, fue solo el comienzo de una etapa aún más perturbadora. El juicio se convirtió en un espectáculo nacional. Las salas se llenaban desde temprano. Periodistas, estudiantes de derecho, curiosos, sobrevivientes y familiares de víctimas ocupaban cada asiento disponible. Afuera, cámaras de televisión transmitían en vivo cada movimiento. Bundy entendió rápidamente el escenario y decidió usarlo. Eligió representarse a sí mismo, convencido de que podía manipular el sistema una vez más. Se levantaba, caminaba por la sala, sonreía al jurado, hacía preguntas largas, técnicas, como si estuviera dando una clase, como si fuera un programa de televisión. Quienes estuvieron presentes recordaron algo inquietante. No parecía un hombre luchando por su vida, sino alguien disfrutando de la atención. Un periodista escribió después: Ted Bundy no se defendía, solo se exhibía. Los testigos subieron uno a uno. Sobrevivientes relataron con dificultad lo que habían vivido. Algunos apenas podían sostener la voz. Otras no pudieron terminar su testimonio. Describieron habitaciones oscuras, golpes repentinos, el sonido de pasos acercándose en la noche. Relataron cómo despertaron en hospitales sin entender de todo lo ocurrido. Familiares de las víctimas escuchaban en silencio, algunos con la mirada fija en el suelo, otros observando a Bundy directamente, intentando reconocer en su rostro algún rastro de culpa. Jamás lo encontraron. Los peritos forenses detallaron las heridas, hablaron de fracturas, de violencia extrema, de ataques que no dejaban lugar a dudas sobre la intención. La evidencia era abrumadora, y aún así, Bundy seguía sonriendo. En ciertos momentos, se inclinaba hacia el jurado como si buscara complicidad. En otros, tomaba notas con calma, como si el juicio no fuera sobre él. Uno de los jueces que presidió el caso declaró años después: nunca había visto a alguien tan desconectado emocionalmente de la gravedad de sus actos. La sentencia llegó sin sorpresa. Ted Bundy fue declarado culpable y condenado a muerte. En los años posteriores, mientras esperaba la ejecución, comenzó a hacer confesiones parciales. Habló de 30 asesinatos cometidos entre 1974 y 1978 en distintos estados del país. Pero incluso entonces, controlaba la información, daba detalles y luego se detenía. Las autoridades siempre sospecharon que el número real era mucho mayor. La madrugada del 24 de enero de 1989, Ted Bundy fue llevado a la sala de ejecución. Tenía 42 años. Afuera de la prisión, una multitud se había reunido. Algunos llevaban pancartas, otros simplemente esperaban.
Cuando la noticia de su muerte se confirmó, hubo aplausos, vitoreos, gente celebrando el final de una pesadilla, la muerte de un monstruo. Dentro no hubo discursos, no hubo últimas palabras memorables, solo el sonido mecánico de un sistema que, finalmente, había alcanzado a alguien que creyó estar siempre un paso adelante. Adentro, solo hubo silencio. Esta historia no termina cuando apagas este video. Termina esta noche, cuando cierras la puerta de tu casa, cuando mires por la ventana, cuando pienses en quién vive cerca de ti y te preguntes si realmente lo conoces. Porque a veces el horror no rompe nada para entrar, solo entra caminando. Si esta historia te hizo quedarte en silencio unos segundos más, si al terminar sentiste la necesidad de pensar, de mirar a tu alrededor, entonces este lugar también es para ti. Aquí no contamos historias para pasar el rato, las contamos para recordar, para entender, para no olvidar lo que somos capaces de hacer y lo frágil que puede ser la normalidad. Si quieres seguir escuchando relatos como este, historias reales, te invito a suscribirte al canal. Cada semana seguimos explorando el lado oscuro de la historia, los casos que dejaron huella y los sucesos que aún hoy nos obligan a mirar dos veces antes de cerrar la puerta. Déjanos un comentario, comparte este episodio con alguien que sepa escuchar, y si quieres formar parte de esta comunidad más de cerca, aquí siempre habrá más historias esperando ser contadas. Gracias por quedarte hasta el final. Nos escuchamos en la próxima historia. Mi nombre es Daniel Serrano. Muy buenas noches.